Dios les bendiga, hermanos, ya estamos aquí otra vez para estudiar. Hicimos ahorita una pausa en lo que es la serie que estábamos llevando de ámense los unos a los otros. Y empezamos este tema, hermanos, es una pausa, no hemos terminado la serie, están pendientes, les había dicho 2 puntos. Pero es importante este tema que quiero traerles el día de hoy por la situación que estamos viviendo, hermanos. Es un tema que quería hacer, Dios lo sabe, en una hora. Quería hacerlo, simplificarlo, algo general. Pero hermanos, hay un problema con las enseñanzas que se dan y con las prédicas que se dan. Y es que si no se da uno el tiempo suficiente, deja lugar a muchas malas interpretaciones o interpretaciones propias, que la persona diga, sí, pues dijo eso, entonces yo por esto creo, o se dijo esto, pero yo digo, y muchas cosas así, hermanos, que no sirve que se dé una enseñanza si al final quedan todas esas dudas. Entonces, cuando empiezo a hacer un estudio, hermanos, no dejo lugar a esas dudas, y por eso se extiende y se termina haciendo una serie, lo que normalmente era una prédica. Pero es mejor, hermanos, estudiar algo un poquito más a profundidad, más detallado, a pues dar algo rápido y que se puedan hacer malas interpretaciones. Entonces, este tema, hermanos, que lo vamos a ver por lo pronto hoy como un tema, vamos a ver hasta dónde avanzamos, es algo muy importante por los tiempos que estamos viviendo, y el tema se llama Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo. Ese es el nombre, hermanos, del estudio que vamos a tener el día de hoy. Así lo van a ver reflejado ahí en el canal. Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo. Y va a estar bueno, hermanos, primero Dios, que pues me dé la capacidad de darme a entender, hermanos, de explicar, y a ustedes, hermanos, también por el mismo espíritu de entender la palabra del Señor. La gloria siempre es para Él. Bueno, hermanos, la iglesia y el mundo, hermanos, los dos por igual, han especulado mucho acerca del coronavirus. Se han hecho muchas especulaciones, tanto en el mundo como en la iglesia. Una de ellas, ¿existe o no existe? ¿Surgió de forma natural o fue creado en un laboratorio? ¿Fueron los chinos o fueron los Estados Unidos? ¿Fueron los Rockefeller, Bill Gates, los masones, los Illuminati, los Anunnaki, los reptilianos? ¿El propósito es para reducir la población mundial y pretenden matarnos a todos por medio de la vacuna? ¿El propósito de la enfermedad es para matar a los adultos mayores y no pagarles ya más pensiones ni atención médica, porque los servicios de salud y de pensiones están en quiebra en el mundo? ¿Es para crear una desestabilidad económica? ¿Es para establecer el nuevo orden mundial? ¿Para abrirle paso al anticristo y a la marca de la bestia? Entre muchos otros, hermanos. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿servirá de algo tener alguna de estas respuestas? Porque ciertamente no las tenemos y difícilmente las vamos a llegar a tener. Mi pregunta es, si las llegáramos a tener y tuviéramos alguna de todas estas especulaciones que se están haciendo en el mundo y en la iglesia, ¿nos servirían de algo? Otra pregunta, hermanos, ¿nos trae gozo y paz estar pensando en todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo?
Si no es así, hermanos, ¿por qué le dedicamos tiempo a todas estas teorías conspiranoicas? ¿Para qué las compartimos? Se ha hecho un cúmulo de desinformación, hermanos, en las redes sociales, y todos se creen doctores y todos creen que saben lo que está pasando porque vieron a alguien vestido de doctor en un video que circula por el WhatsApp. Vamos a iniciar, hermanos, con el estudio de la palabra después de esta breve introducción, y vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 21 versículo 25 en adelante. Acuérdense que la idea a través de esta plataforma es que usted puede pausar y no hay necesidad de que yo haga pausas en lo que usted busca la cita, si la quiere buscar. Qué bueno sería, hermanos. Si no, pues basta con poner atención, pero lo mejor es sentarse y ponerse a leer, porque así está uno 100% enfocado en el estudio de la palabra. Y cuando Dios ve interés y ve dedicación, hermanos, Dios da revelación y da respuesta a nuestras preguntas, y da paz y gozo a nuestras almas. Pero si hay indiferencia, hermanos, a la palabra, pues entonces difícilmente vamos a recibir algo de Dios. Lucas 21-25, hermanos. Primero déjenme les digo que en este pasaje, igual que en Mateo 24 y que en otros pasajes, Jesús está hablando de los tiempos finales. Y mucha gente, hermanos, como ya habíamos visto en un estudio al principio del coronavirus, hay un terremoto y dicen es el fin del mundo. Hay una pandemia, es el fin del mundo. Hay un tsunami, es el fin del mundo. Pasa un meteorito, es el fin del mundo. Y eso no se debe hacer, hermanos. Hay cosas que van a pasar, y yo le puedo decir con toda seguridad, basado en las escrituras, que aunque llegara a arreciar mucho esta pandemia, a salirse de control en el mundo, este no es el fin del mundo. ¿Por qué no? Porque hay un conjunto, como les repito, de cosas que se tienen que repetir para que llegue ese día. Y Jesús dijo, ustedes van a ver terremotos, guerras, hambres, pestes, pero aún no es el fin. Lo dice en Mateo 24, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Entonces hay que quitarle esa maña, hermanos, primero a la iglesia, de que cada que pasa algo es el fin del mundo, porque eso convierte la profecía en una burla, la Biblia y a los cristianos mismos. No es el fin del mundo, hermanos. Son los últimos tiempos, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, aquí en este versículo que vamos a ver, hermanos, y fíjense por qué les decía al principio que no podemos simplemente leer y ya y dejar lugar a todas estas dudas. Este versículo que vamos a leer específicamente de Lucas 21-25 en adelante es del fin del mundo. Ya cuando ya se acabó y se está acabando todo, cosa que no estamos viviendo. Me llama la atención que muchos predicadores, pastores o maestros agarran estos versos para decir que es el tiempo que estamos viviendo. Y este pasaje que vamos a leer no es del tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué lo vamos a leer entonces? Para ilustrar, hermanos, la reacción que va a tener el mundo y que está teniendo ahorita con cualquiera de estas situaciones adversas de las que habla estos versículos. Para eso lo vamos a ver, para hacer una comparación. Lucas 21-25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y acuérdense que cuando sale el sol con un halo, no sé cómo le llaman, alrededor, ya es el fin del mundo, porque es una señal en el sol. Y la luna de sangre, ya es el fin del mundo, porque ahí está la luna de sangre. Y las estrellas, no, pues un cometa y que la lluvia de estrellas, ahí está, sol, luna
y estrellas, ya es el fin del mundo. No, hermanos, no. Hay diferentes tiempos donde hay eclipses de sol, de luna, hay diferentes movimientos en las estrellas, meteoritos que pasan, cosas, lunas de sangre, pero no es necesario que la iglesia esté diciendo que es el fin del mundo a cada rato, hermanos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, hermanos, y esto es lo que quiero que veamos, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando hay un tsunami, hermanos, otra vez se agarra Lucas 21. La Biblia dice que el bramido del mar y de las olas, y cuando hay un eclipse, y cuando hay luna de sangre, y cuando hay, y todo el tiempo están diciendo que ya es el fin del mundo. Dice, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Desfalleciendo los hombres, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo arriba se va a sacudir. Y todo va a ser una cosa que no se compara con lo que estamos viviendo del coronavirus. Ahora, agarré Lucas 21, porque en Mateo 24 hay otra señal donde dice que habrá guerras, y cuando hay una guerra, entonces es el fin del mundo. Un tsunami, fin del mundo. Terremotos, fin del mundo. Y habrá hambres y pestes, y la gente agarra las pestes de Mateo 24 para decir que es el coronavirus, porque estamos ya en el fin del mundo. Y esto no es así, hermanos. Las pestes de las que habla ahí Mateo y que se mencionan en otros pasajes se refieren, hermanos, a las enfermedades que vienen a causa de las guerras y del hambre. Hay muertos, hay contaminación y hay enfermedades a causa de esos muertos que muchas veces en las guerras ni siquiera son sepultados. Entonces eso causa esas pestes, esas enfermedades. No es el coronavirus. Les digo porque vi una predicación de una persona que empezaba leyendo y habrá pestes, y la palabra pestes aquí quiere decir que son las enfermedades que estamos viviendo ahorita, el coronavirus. Dios lo dijo desde antes. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que Dios dijo no es cierto. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, a la iglesia, en primer lugar, es lo que Cristo les dijo a sus discípulos después de que le preguntaron ¿cuándo van a hacer todas estas cosas? Y el fin del siglo, ¿cuándo vas a venir? Y lo primero que les dice es, mirad que no os engañen. Entonces, no es que cuando esto ya es, que cuando el otro ya es, no. Eso ya lo habíamos dejado en claro en un estudio anterior. Bueno, aquí Jesús da una serie de situaciones que van a pasar, que no han pasado y que no se van a comparar con los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Incluso después de que se detenga todo esto de la pandemia, va a venir una recesión económica. ¿Por qué? Porque los negocios, hermanos, están muchos cerrando. Vimos negocios que normalmente cerraban a las 9 de la noche, cierran a las 7. Los restaurantes están vacíos. Y todo, hermanos, eso va a traer consecuencias económicas que no se pueden detener simplemente con decirlo y que no se pueden provocar tampoco simplemente con decirlo. Es decir, él está echando la sal. No, hermano, ya quítese todas esas mañas y todas esas supersticiones, brujerías y cosas. La sal no se echa. Y la sal no es decir
que van a pasar cosas malas, porque si no, todos los profetas del Antiguo Testamento echaban la sal. Bueno, aquí vemos, hermanos, situaciones del mundo que se viven cuando hay calamidades, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en ellas, pero antes quiero leer el verso 28, ahí mismo en Lucas 21, donde dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, y estamos hablando de cosas verdaderamente espantosas, hermanos, aquí está hablando de cosas verdaderamente espantosas. Se los menciono porque ahorita con el coronavirus para muchos ya es el apocalipsis, es el fin del mundo y es un tiempo espantosamente horrible el que estamos viviendo. Y yo no digo que sea un tiempo bueno, pero yo lo que digo es que no se va a comparar con lo que viene, hermanos. Aquí va a haber señales en el sol, la luna, las estrellas, se va a desestabilizar por la luna, la marea, va a haber tsunamis, va a haber terremotos, pestes, hambres y un montón de cosas que van a causar terror en el mundo, y eso todavía no viene. Entonces, ¿por qué les hago por qué subrayo esto? Porque la instrucción que Jesús va a dar ahorita en el verso 28 es para esos tiempos horribles y espantosos que están por venir. Entonces, si la instrucción es para esos tiempos y lo que estamos viviendo ahorita no se compara con lo que viene, mucho más la instrucción es para estos tiempos también. ¿Sí me entienden, hermanos? Por eso hago tantas pausas, porque no puedo yo dar por hecho de que leyendo un pasaje ustedes saben con qué intención lo estoy leyendo, de enseñar qué. Entonces dice Jesús, hablando de esos tiempos, de los más horribles que van a venir en la tierra: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A quién se lo está diciendo, hermanos? A los cristianos, a los redimidos, a los que tienen el Espíritu de Dios y fueron comprados por la sangre de Jesucristo. A ellos, hermanos, a nosotros, Jesucristo les da esta instrucción: erguíos y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Es decir, que hay un contraste, hermanos, en la Escritura entre creyentes y no creyentes. Y ese contraste, hermanos, se debe de ver marcado en nuestros tiempos una reacción, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de vivir, de reaccionar entre creyentes y no creyentes, es decir, entre el mundo y la iglesia. Y la realidad, hermanos, es que no se ve esa diferencia, no se ve esa marca, no se ve que el cristianismo esté actuando y pensando diferente al mundo, sino que muchas veces está exactamente igual o peor. Ahora vamos a ver. Vamos a enumerar aquí unas cosas que dice Jesús después de que estén pasando todas estas cosas. Y acuérdense que estamos hablando del coronavirus. Y ojo, hay que prepararse para lo que viene, hermanos. Que va a ser un juego de niños el coronavirus comparado con los fines de los tiempos. Dice: y en la tierra, ¿qué va a haber? Angustia de las gentes. Angustia. Y aquí vamos a empezar a enumerar estas cosas para notar la reacción que tiene el mundo y para darnos cuenta que nosotros debemos de tener una reacción opuesta. Debiéramos tener. Dice: y en la tierra angustia de las gentes.
¿Qué es la palabra angustia? Otras versiones lo traducen como asustados. La gente va a estar asustada, la gente va a estar en caos. Preguntamos, ¿la iglesia estará asustada? Segundo, dice, confundidas, está hablando de las gentes, a causa del bramido del mar y de las olas. Confusión. El mundo va a estar pensando en aquellos tiempos lo mismo que están pensando ahorita. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿La iglesia tendrá esa respuesta? ¿O también la iglesia está confundida? La tercera cosa dice, desfalleciendo los hombres. Desfalleciendo, hermanos, esta palabra nos habla de desmayar. Desmayo, como cuando una mujer ve un ratón o algo que le causa mucho terror y se desmaya, hermanos, por el miedo, por la impresión. Así dice que va a estar el mundo en aquellos tiempos cuando vean estas cosas. ¿Por qué van a desmayar? Dice después, por el temor. La palabra, más que temor, hermanos, aquí otras versiones la traducen como terror. Por eso les estoy diciendo que van a ser tiempos aterradores, que van a hacer que la gente se angustie, se confunda y desmayen a causa de ese terror. ¿Se da cuenta cómo no es comparable con lo que estamos viviendo ahorita? A lo mejor en algún sentido sí. Si hay angustia, si hay confusión, si hay desmayo y temor. Y por eso estamos estudiando esto. Porque la Biblia nos enseña que la actitud de la iglesia debe ser diferente a esta. Dice, ¿por qué van a desmayar y por qué van a tener temor? Dice, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es decir, una ansiedad y una tensión acerca de lo que va a pasar. La expectación. Angustia, preocupación, confusión, ¿qué está pasando? Desmayar por el temor, por estar pensando qué va a pasar. ¿Le suena parecido a lo que ha vivido en este tiempo? ¿Le suena parecido a lo que ha visto que está viviendo la gente? Angustia, confusión, desmayo, temor, por estar pensando con temor, con tensión, ¿qué es lo que va a pasar? La ansiedad, decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, hermanos, la actitud que tiene el mundo en algún sentido nos puede afectar, porque al final de cuentas somos humanos también. Tenemos carne y la carne teme y la carne se angustia y la carne se confunde. Pero yo lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que Jesús no está exento, ¿sabe? Jesús, que el cristiano siente temor, siente todas estas cosas. Entonces te da la idea de que el cristiano también está medio encorvadito y medio agachadito también. Es normal, hermanos. Es perfectamente normal angustiarse, hasta cierto punto confundirse, temer y estar expectante de lo que va a pasar, pero no igual que el mundo, hermanos. Acuérdense que la Biblia dice, hablando de los que fallecen, dice, ustedes no deben de estar tristes como los gentiles.
Y luego Pablo les da la explicación a los tesalonicenses de que nosotros creemos en la resurrección y que vamos a volvernos a ver con los seres queridos que hayan fallecido. Entonces dice, sí se entristecen, porque obviamente dejas de verlo, porque te duele, claro que te duele, si pierdes un ser querido, pero tu tristeza no debe ser como la de los gentiles, porque ellos no tienen esperanza y no conocen a Dios. Entonces aquí pasa lo mismo, hermanos. Nos debemos, en cierto punto, por nuestra naturaleza débil y nuestra carne, angustiar, confundir, temer, sí, pero no igual. Entonces por eso Jesús pinta aquí a un cristiano medio encorvadito y medio agachadito y le dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque su redención está cerca. Es decir, Cristo viene. La iglesia, hermanos, primitiva, no se saludaba diciendo, Dios te bendiga. Ese no era el saludo de los cristianos primitivos. El saludo de los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva, era Maranata, Cristo viene. Esa era una bendición, esa era una palabra de ánimo que se decía a la iglesia, Maranata, hermano, Cristo viene, hermano, Cristo viene. Y eso da ánimo, hermanos, cuando las cosas se ven mal, porque sabemos que Cristo viene. Y sabemos que si nos despedimos de esta morada terrenal, tenemos una morada celestial y eterna, donde ya no va a haber dolor, ni hambre, ni enfermedades, nada que coronavirus, preocupaciones, no. Entonces la iglesia, hermanos, se daba ánimos diciendo, Cristo viene. Y por eso, cuando los romanos los perseguían, cuando se los echaron a los leones y cuando los quemaban vivos, ellos soportaban todo porque tenían la esperanza de que Cristo viene. Y es la esperanza que nos debe de sostener a nosotros también. Vamos a leer, hermanos, antes de continuar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, los versos que les leí el otro día en el grupo, y dice, por nada estén afanosos. Acuérdense que la angustia venía de los hombres por causa de las cosas que estaban pasando, y esa angustia causaba confusión, y esa confusión causa desmayo, depresión, temor y angustia de las cosas que van a pasar. No es angustia, perdón, es ansiedad. La angustia lleva a la confusión, al desmayo, al temor y a la ansiedad. Y aquí Dios nos dice a nosotros, aunque estemos en tiempos de coronavirus, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si tú tienes tus pensamientos en Cristo, Cristo viene, Cristo tiene todo bajo control, entonces tu corazón está tranquilo y tú tienes paz y gozo en medio de la adversidad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no hay razón para tener paz. Si está el virus en todo el mundo matando a gente, ahorita en México hay ya un poquito más de 44,000 muertos. Estamos hablando del 28 de julio del 2020. 44,000 muertos cuando se habían pronosticado 6,000. Ese fue el pronóstico que dijeron original, el cálculo de cuántos muertos iba a haber durante toda la etapa. No, ahorita vamos con 5 meses, ya dijeron que se va a extender hasta marzo del 2021.
más o menos, que puede haber un rebrote en octubre, y de los 6,000 muertos que habían dicho van 44,000. Razón suficiente para tener angustia, confusión, desmayo, temor y ansiedad. Sin embargo, nosotros en medio de esos 44,000 debemos de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vamos a tener la paz de Dios, hermanos? Simplemente porque yo les diga que tengan paz, ¿van a tener paz? No. Si yo oro por ustedes, hermanos, ¿van a tener paz? No. Entonces, ¿cómo van a recibir la paz de Dios? Debemos orar, hermanos, ponerle nuestras cargas a Dios, descansar en Él, y recibimos esa paz, hermanos. Pero fíjese, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mucho tiene que ver, hermanos, de lo que nos estamos alimentando. ¿En qué estamos pensando la mayoría del día, la mayoría del tiempo? Eso va a determinar la reacción que cause nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de este estudio? Tener esa paz, tener esa confianza. ¿Cómo la vamos a tener si ya les dije que no es por orar por ustedes y no es simplemente por decirles que tengan paz? Aparte de la oración, hermanos, lo que manda la palabra lo vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Ya saben, le pueden pausar si lo quieren buscar, hermanos, y leer junto conmigo. Este es el propósito. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No ser como los demás y no pensar como los demás. Porque si piensas como los demás, actúas como los demás. Cuando Cristo nos manda a arrepentirnos, la palabra, ya les he dicho, significa cambiar de mente. Y el propósito, hermanos, es que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, eso va a cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, si la iglesia está actuando ahorita de una forma incorrecta, es porque está pensando de una forma incorrecta. ¿Cómo está pensando? Como el mundo. Y este verso dice: no se conformen a este siglo. Es decir, no piensen como piensan los demás. ¿Cómo piensan los demás? Ya lo vimos. ¿Existe o no existe? ¿Quién fue? ¿Es creado? ¿Es natural? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Nos quieren matar? ¿Qué van a hacer? Dice, ustedes no estén pensando como piensa la gente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ojo, hermanos, ¿qué quiere Dios? Que nos transformemos en personas que van a actuar diferente a como actúa el mundo. Por eso el mensaje se llama Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo. Debemos actuar diferente. ¿Cómo vamos a actuar igual que el mundo que no tiene a Dios y que no conoce a Dios? Ellos tienen una forma de actuar, una forma de pensar y de reaccionar. Pero la iglesia que conoce a Dios y que tiene al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿cómo va a pensar y actuar igual que los demás? No se puede. Dice, transformaos. Debemos de ser, hermanos, transformados. Si la iglesia está pensando igual que el mundo, debe de ser transformada. Si tú estás pensando como piensa otra persona que conoces, que no cree ni en Dios, debes de ser transformado.
¿Cómo voy a ser transformado? Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese qué importante, hermanos. Lo vamos a leer parafraseándolo, es decir, vamos a traducir en otras palabras, en nuestras propias palabras, lo que está diciendo aquí. No sean como son los demás, no actúen como son los demás. Ustedes deben de ser transformados, deben de convertirse, deben de ser diferentes, y solamente lo van a lograr por medio de cambiar su forma de pensar. Eso es lo que dice hasta aquí. Cambia tu forma de pensar. Se los leo otra vez. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento. Cambia tu entendimiento. Cambia tu forma de pensar y de ver las cosas. Esa es la clave que nos va a ayudar, hermanos, a la iglesia. Vemos las cosas que están pasando, sí. ¿Cómo las ve el mundo? Con desánimo, con tristeza, desesperación, temor, expectación, confusión. Y la iglesia también. No. Dice la Biblia, tú no debes de pensar, de actuar como ellos, debes de renovarte por medio, debes de transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia tu forma de ver esto que está pasando. Dice que debes renovar tu entendimiento. ¿Para qué? Dice el mismo verso. Todo esto está en el verso 2 de Romanos 12. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto que está pasando, hermanos, visto con los ojos de Dios, no visto con la carne. Ahora déjeme le digo algo, hermanos, refiriéndose primero al mundo. Qué triste y desesperante es cuando tu Dios es una estatua de yeso o madera o un cuadro pintado. Qué triste para aquellas personas que ese es su Dios. Qué desesperante debe ser que ese sea tu Dios. ¿Por qué es triste y desesperante? Porque dice la Escritura que las imágenes, sean pintadas, sea yeso, sea madera, tienen oídos, pero no te oyen. ¿O crees que sí te oyen? Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Los describe el Salmo 115. Eso, hermanos, les comento, para el mundo es triste. Yo me acuerdo cuando iba a la feria, hermanos, y jugaba en un jueguito de esos de canicas cuando estaba chico. Y perdí, hermanos, porque todos los juegos casi están arreglados para que no ganen, nomás que cuando uno está chico uno no sabe y uno piensa que vas a ir a ganarte ahí los monotes de peluche que están ahí. Y cuando perdí, hermanos, ¿saben qué me daban? Me daban un ídolo de yeso, un monito. Ese era el premio para un niño de 8 años. Yo decía, ¿para qué me sirve ese mono? Pero bueno, no podías decir nada porque entonces el mono te castigaba. Ahora, hermanos, eso lo menciono en cuanto al mundo. La esperanza que ellos tienen en esos monos, pues es triste y desesperante. Pero es igual de triste y desesperante
para aquellos que tienen un Dios que nada puede hacer en contra de los designios de los más poderosos gobernantes del mundo. Es decir, hay gente que tiene un Dios que no puede hacer nada contra lo que diga Vladimir Putin, contra lo que diga Donald Trump, contra lo que diga el presidente chino. No puede hacer nada. Ellos mandan y ellos deciden qué se va a hacer. Ellos tienen el control del mundo. Qué triste, hermanos, es aquellos que tienen un Dios que tiene que estar luchando constantemente para tratar de vencer a Satanás. Porque arriba de todos los gobernantes está Satanás, lo dice la Biblia. Y muchos tienen un Dios que todo el tiempo está peleando contra Satanás. Y no puede, hermanos. Y en esa lucha, cuando Él está peleando, Dios contra Satanás, porque entre los gobernantes y Satanás están haciendo una cosa y Dios no puede ganarles y Él quiere hacer otra cosa. Y en esa lucha necesita que los creyentes le ayuden a luchar contra las fuerzas del enemigo, atando a los espíritus, reprendiéndolos y declarando con el poder de sus bocas. Le tienen que ayudar. Y aún así, hermanos, muchas veces no logran hacer nada. Ese, hermanos, Dios que pelea contra Satanás, que necesita ayuda de la iglesia y que no puede hacer su voluntad contra la voluntad de los gobernantes que están en este mundo, ese es el Dios de la mayoría de los creyentes. Pero ese no es el Dios de la Biblia y por tanto ese no es mi Dios tampoco. Este Dios, hermanos, que no puede hacer su voluntad porque Donald Trump o porque los chinos quieren hacer otra cosa o porque el diablo quiere hacer otra cosa o porque los que se esconden detrás de los gobernantes quieren hacer otra cosa, que se la pasa peleando contra el diablo y no puede y necesita ayuda de la iglesia para pelear. Ese, hermanos, es un ídolo también que fue hecho por los hombres. Y déjeme le dejo claro este punto, porque cuando pensamos en un ídolo, se nos hace fácil pensar en la estatua que me dieron en las canicas, de madera, de yeso, o un cuadro pintado. Pero no, hermanos, déjenme les digo algo muy importante. Hay ídolos también invisibles. ¿Sí se había puesto a pensar eso? ¿Quién los hace? Los hombres. Son especialistas en hacer ídolos. No simplemente cuadros y monos. También los hacen invisibles. Y este Dios, hermanos, que necesita que la iglesia pelee por él, que no puede contra el diablo y sus huestes y los gobernantes del mundo, los cuales no le dejan hacer su voluntad, este fue un Dios hecho por los líderes religiosos. Con él atrajeron a los hombres con fines económicos, como los brujos atraen a la gente para sacarles el dinero. Los hombres lo hicieron. Es invisible, pero es un ídolo. ¿Por qué? Porque no es el Dios de la Biblia. Mi Dios, hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es todopoderoso, justo, santo, misericordioso, el cual creó todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Es decir, mi Dios
el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, tiene el control absoluto de todo. El Dios de la Biblia, hermanos, mi Dios, tiene el control absoluto de todo. Por tanto, no importa quién haya creado el virus, ni con qué intenciones. Los chinos, los gringos, si fue para matarnos, para volvernos locos, encerrándonos y destruir la economía. No importa, hermanos, que detrás de todos estos gobernantes del mundo puedan estar los demonios. Y detrás de esos demonios esté el mismo Satanás. Porque sobre todos ellos, hermanos, sobre Vladimir Putin, sobre el de China, sobre el de Estados Unidos, sobre el que quieran, donde le ponen a todos los demonios detrás y a Satanás arriba de todos, dirigiendo a todos, sobre todos ellos sigue estando muy por encima mi Dios. Y mi Dios me asegura que si yo lo amo, todas las cosas obrarán para mi bien. ¿Se da cuenta, hermanos? La gente nos pone como seres inferiores, muy por abajo. Encima están los gobiernos mundiales, detrás están los demonios y encima está Satanás. ¿Es cierto ese orden? Sí. ¿Lo demuestran las escrituras? Sí. Están los gobiernos mundiales, están los más poderosos, detrás de ellos hay fuerzas demoníacas, sí. Detrás de ellos está el príncipe de los demonios, que es Satanás, sí. Pero muy por encima de Satanás, hermanos, está nuestro Dios. Muy por encima. Porque Satanás no es un Dios. Satanás es un ser creado. Dios lo creó y él sigue estando muy por encima al ser el creador de esa criatura maligna que es Satanás. Ahora, la Biblia no dice que todas las cosas para los cristianos van a ser buenas. No, sino que buenas y malas obrarían para nuestro bien, pues Él tiene el poder de encaminar todo para bien. Fíjense bien, hermanos, y les voy a presentar aquí, para los que no lo conozcan, al Dios de la Biblia en Isaías, capítulo 46, versículo 3 en adelante. Isaías 46, 3. Si quieren y pueden leerlo conmigo, hermanos. Dios le habla a su pueblo y les dice esto, referente a lo que estamos hablando ahorita. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, dice, y hasta las canas os soportaré yo. Permítame tantito, hermanos. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios le está hablando a su pueblo. Dice, yo te formé desde tu vientre y hasta que estés viejito, yo te voy a llevar, yo te voy a soportar, yo te voy a cuidar. Fíjese lo que le dice a su pueblo. ¿A quién me asemejáis? Dice Dios. Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Es decir, ¿quién creen que soy yo? Dice Dios. ¿Me comparan con sus estatuitas? No, nosotros ya no. Entonces me comparan con Satanás. Pues es que el diablo, no, dice, conmigo no se puede comparar nadie. ¿A quién me asemejáis?
y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran, se lo echan sobre sus hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Está hablando de los ídolos, sean imágenes visibles o ídolos invisibles, dioses falsos que ha hecho el hombre a su imagen y semejanza. Y dice el verso 8, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo a mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Voy a repetirles el verso aquí donde dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Nada. Que el diablo, que la muerte, que los ídolos, que los gobiernos mundiales, que no. Dice, ¿a quién me están comparando? ¿Con quién me están comparando? ¿Con Donald Trump? ¿Con Vladimir Putin? ¿Con quién me están comparando? ¿Con los demonios? ¿Con Satanás? No, dice. Yo, dice, déjame les leo aquí lo último, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios hace todo lo que quiere. Nuestro Dios no está espantado por lo que planearon hacer los gobiernos mundiales. Nuestro Dios no está espantado por lo que están haciendo los demonios y Satanás. Nuestro Dios va a hacer todo lo que quiere porque está por encima de todo rey, gobernante o potestad satánica. Muy por encima está Él. Ahora, déjenme hacerles una aclaración. Les estoy diciendo que si creemos en el Dios de la Biblia, entonces no nos vamos a enfermar del coronavirus. No, hermanos, yo no les estoy diciendo eso, no me están entendiendo bien. Él está sobre todo, pero eso no nos exenta de cosas malas que puedan venir. Vi un predicador que estaba haciendo una predicación acerca del coronavirus con el Salmo 91 y dijo que si haces al Altísimo por tu habitación, ningún coronavirus tocará tu morada. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Ningún coronavirus tocará tu morada, eso dice la Biblia. Y luego si te enfermas, ¿qué va a pasar? El que te habla de un Dios que va a resolver todos tus problemas económicos, familiares y de salud, también te está vendiendo otro ídolo. Es invisible también, pero ese es el ídolo del pare de sufrir y de muchas congregaciones que se dicen ser cristianos. En cuanto te vienen problemas económicos, familiares, de salud, pues quedas todo confundido porque te dijeron que ya no iba a venir nada de eso, porque Dios iba a quitar todo eso, y luego te vino. Entonces la gente se aparta y dice, no, pues entonces Dios no me ama o no existe, o no sé, porque pues me vino esto. Lo que yo estoy tratando de decirles, hermanos, por eso debemos renovar nuestro entendimiento, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es que Dios, hermanos, tiene planes y propósitos eternos, los cuales va a llevar a cabo sin importar quiénes o con qué intenciones
traten de hacer sus propios planes. Dios los va a tomar para que Él haga lo que Él había determinado hacer. Y se los voy a poner por ejemplos, hermanos, porque yo le dije a la directora del Instituto Bíblico, yo entiendo con ejemplos. Entonces yo por eso les voy a poner estos ejemplos para que entiendan, hermanos, lo que les estoy tratando de decir. Primer ejemplo, hermanos, la vida de José. La vida de José, hermanos, podemos ver a sus hermanos como las naciones enemigas, así ahorita en nuestros tiempos. Ellos planearon, ¿qué cosa, hermanos? Matarlo. ¿Qué más planearon sus hermanos? Venderlo como un esclavo. Hicieron todo lo posible, hermanos, para que las cosas fueran como ellos habían determinado. El hombre diciendo, ¿sabes qué? A José lo vamos a matar, lo vamos a vender para que sea un esclavo. Y ellos lo hicieron así, hermanos, lo planearon, lo echaron a la cisterna, luego lo vendieron. Pero Dios, hermanos, tomó todo eso que ellos hicieron para cumplir sus planes y propósitos en la vida de José. No importa lo que determinó y lo que dijo Simeón que le hicieran, lo que dijo Rubén, lo que dijo Judá, lo que los hombres planearon hacer, sobre todo designio y voluntad de los hombres están los designios y voluntad de Dios, la cual no se va a ver frustrada porque Dios está sobre todos, hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dijo esto a sus hermanos, y con esto vamos a terminar este estudio, hermanos. En el próximo vamos a empezar con el ejemplo, con el segundo ejemplo, para ilustrar esto que les estoy diciendo. En Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para ver lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo quiero resaltar esto, hermanos, y que nos quedemos con esto, para todos aquellos que piensan que las naciones, que los líderes, los gobiernos, los demonios que están sobre ellos y el mismo Satanás están planeando cosas malas contra el pueblo de Dios, y por eso debemos estar angustiados, temerosos, espantados. Dice José, hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No importa que piensen que nos van a matar, que nos van a controlar, que la vacuna, que esto, que el otro, Dios va a encaminar eso para bien. Ahora, antes de cerrar, hermanos, otra aclaración. Les estoy diciendo que si permanecemos fieles ahorita en medio de la pandemia, no nos vamos a enfermar, no nos va a pasar nada y vamos a terminar como el segundo al mando en algún país muy rico y poderoso. No. Es un ejemplo nada más, hermanos, para darnos cuenta cómo Dios tiene el control absoluto sobre cualquier acción humana. Dios hizo eso, hermanos, para preservar la vida del pueblo de Israel, porque de ese pueblo iba a venir el Mesías, Salvador nuestro. Por eso hizo eso específicamente con José, pero no quiere decir que eso vaya a ser con nosotros. Simplemente, hermanos, es para ilustrar que no importa lo que quieran y lo que planeen y dispongan a hacer los hombres, Dios lo puede transformar por el poder que tiene y la posición que tiene sobre todo rey y principado y potestad en un bien para nosotros. Lo vamos a seguir viendo, hermanos, en el siguiente estudio. Que Dios les bendiga, un saludote a todos y nos vemos en el próximo.